La mañana comienza envuelta en una tensión silenciosa que parece haberse instalado en cada rincón de la mansión de los de la reina, como si incluso las paredes fueran conscientes de que algo importante está a punto de suceder y nadie se atreviera todavía a pronunciarlo en voz alta. No es una inquietud repentina, sino la acumulación de demasiados conflictos no resueltos que, poco a poco, han ido erosionando los vínculos entre todos ellos. En ese ambiente cargado, Marta permanece de pie junto a la ventana durante largos segundos, sin apartar la mirada del jardín aunque su mente esté muy lejos de allí, atrapada en la noticia que acaba de recibir. Claudia le ha confirmado que Tasio ha contratado a Paula en la fábrica sin consultar con nadie, una decisión que en otro momento podría haberse resuelto con una simple conversación, pero que ahora adquiere un significado mucho más profundo y perturbador. Lo que verdaderamente sacude a Marta no es solo el acto en sí, sino lo que representa dentro de una familia que ya no logra sostenerse sobre bases firmes, donde cada decisión parece ser una declaración de independencia y, al mismo tiempo, una herida abierta. La indignación comienza a crecer dentro de ella de manera inevitable, alimentada por recuerdos de otras discusiones, de silencios incómodos y de la sensación constante de que nadie escucha realmente a los demás. Movida por esa necesidad urgente de obtener respuestas, Marta abandona la casa grande con paso decidido y se dirige hacia la perfumera, sintiendo cómo cada paso intensifica la tensión que lleva dentro. Durante el trayecto, su mente no deja de reconstruir el pasado reciente, enlazando decisiones, errores y reproches que han ido desgastando los lazos familiares hasta dejarlos en un estado frágil y vulnerable. Cuando finalmente se encuentra frente a Tasio, la conversación no tarda en desviarse hacia un terreno mucho más personal de lo que ambos esperaban, transformándose rápidamente en un enfrentamiento donde las palabras dejan de ser herramientas de diálogo para convertirse en armas cargadas de resentimiento. Marta cuestiona la contratación de Paula, pero también todo lo que hay detrás de esa decisión, señalando una forma de actuar impulsiva que considera irresponsable en el contexto actual de la fábrica. A medida que el intercambio se intensifica, emergen temas que van mucho más allá de lo profesional, incluyendo la infidelidad de Tasio, que aparece como una herida latente que ninguno de los dos había enfrentado directamente hasta ese momento. La discusión deja al descubierto no solo las diferencias entre ellos, sino también el deterioro de un vínculo que alguna vez se sostuvo sobre la confianza y que ahora parece fragmentarse bajo el peso de la decepción mutua. Mientras tanto, en la casa grande, Luz se prepara para salir hacia el Instituto Anatómico Forense con una mezcla de determinación y miedo que le resulta difícil de controlar, consciente de que los resultados de la autopsia de su padre marcarán un antes y un después en la situación de Nieves. La tensión acumulada durante los últimos días se manifiesta en cada gesto suyo, en la forma en que recoge sus cosas o en la manera en que se detiene unos segundos frente al espejo antes de salir, buscando en su reflejo una seguridad que no termina de encontrar. El informe que está a punto de conocer no es simplemente un documento médico, sino la llave que puede liberar a Nieves del infierno que ha estado viviendo, o hundirla definitivamente en él, y esa incertidumbre convierte cada minuto en una espera insoportable. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, Luz no puede evitar sentir que está caminando hacia un momento decisivo que cambiará no solo su vida, sino la de todos los que están implicados en esa historia. Lejos de allí, en el parque, el ambiente parece ofrecer una calma engañosa que contrasta con la intensidad de lo que está ocurriendo en otros lugares, pero incluso allí la tensión encuentra su forma de manifestarse a través de la conversación entre Begoña y Beatriz. La primera, impulsada por una intuición que no deja de crecer, intenta advertir a la segunda sobre el peligro que representa Gabriel, utilizando un tono que comienza siendo prudente pero que poco a poco se vuelve más directo a medida que la preocupación se impone sobre la cautela. Sin proponérselo completamente, Begoña termina revelando que Gabriel intentó despedirla, una confesión que altera el equilibrio de la conversación y obliga a Beatriz a replantearse muchas de las percepciones que tenía hasta ese momento. La información no solo la sorprende, sino que encaja con pequeñas señales que había estado ignorando, generando en su interior una inquietud difícil de disipar. Sin embargo, Beatriz no reacciona de inmediato, atrapada entre la incredulidad y la necesidad de proteger una imagen de la realidad que ahora comienza a resquebrajarse, consciente de que aceptar esa verdad implicaría enfrentarse a consecuencias que aún no está preparada para asumir. Cuando Begoña se marcha para atender el dispensario, deja tras de sí una duda que no tardará en transformarse en sospecha. Poco después,
un gesto aparentemente insignificante revela el estado emocional de Beatriz cuando una mujer la confunde con la madre de un bebé que sostiene en brazos, y ella, en lugar de corregir el error, decide seguirle la corriente durante unos instantes. Ese pequeño acto no es casual, sino una manifestación silenciosa de sus propios anhelos y de una vida que, por un momento, imagina distinta, más sencilla, menos condicionada por las decisiones que ha tomado. En paralelo, en la casa de los Salazar, la visita de don Agustín, que pretendía ser un gesto de consuelo, termina desencadenando una reacción completamente opuesta, evidenciando la fragilidad emocional de Miguel, quien no logra contener la presión que ha estado acumulando. Su crisis no es el resultado de un único evento, sino la consecuencia de una tensión sostenida que finalmente encuentra una salida desordenada y dolorosa. Mabel intenta calmarlo, asumiendo el papel de sostén en medio del caos, mientras el sacerdote se enfrenta a la dificultad de intervenir en una situación donde las palabras parecen insuficientes, mostrando así los límites de las estructuras tradicionales frente a un sufrimiento que no puede ser resuelto con fórmulas habituales. De regreso en la casa grande, Damián toma una decisión que marcará el rumbo de todos, comunicando a Tasio su intención de seguir adelante con la venta de la industrial sin considerar su opinión. Esta determinación, lejos de resolver el conflicto, lo intensifica, ya que Tasio percibe el gesto como una traición tanto personal como familiar, sintiendo que su voz ha sido completamente ignorada en un asunto que afecta directamente su futuro. El enfrentamiento entre ambos se desarrolla con una intensidad que refleja no solo el desacuerdo sobre la venta, sino la acumulación de frustraciones y desencuentros que han ido debilitando su relación, convirtiendo la conversación en un choque de visiones sobre lo que significa realmente preservar el legado familiar. Mientras Damián habla desde la lógica de la supervivencia, Tasio lo hace desde el orgullo y la identidad, evidenciando la imposibilidad de encontrar un punto de encuentro en ese momento. Cuando finalmente la discusión termina, lo que queda no es una solución, sino una herida abierta que ambos cargan en silencio, conscientes de que han cruzado una línea difícil de deshacer y de que las decisiones tomadas en ese instante tendrán consecuencias que alcanzarán a todos los que forman parte de su entorno. Mientras la tensión generada en la fábrica todavía resuena en la mente de todos los implicados, el foco de la historia se desplaza hacia un momento decisivo que, en silencio, ha ido creciendo como una tormenta inevitable. Luz llega finalmente al Instituto Anatómico Forense con el corazón encogido, consciente de que está a punto de enfrentarse a una verdad que puede cambiar el destino de Nieves para siempre. El edificio, frío y funcional, parece amplificar su nerviosismo, como si cada paso que da por sus pasillos la acercara no solo a una respuesta médica, sino a un veredicto emocional que lleva días temiendo. En su interior, el recuerdo de su padre se mezcla con la angustia de ver a Nieves encerrada, injustamente señalada, y con la impotencia de no haber podido hacer más hasta ahora. Cuando por fin recibe los resultados, el tiempo parece detenerse durante unos segundos que se alargan más de lo soportable. Luz examina el informe con una atención casi obsesiva, recorriendo cada línea en busca de un indicio que confirme o desmienta los peores temores. Y es entonces cuando encuentra lo que nadie esperaba en realidad. No hay restos suficientes de morfina en el cuerpo de Alberto como para sostener una acusación de asesinato. La revelación no llega como una explosión de alegría inmediata, sino como una liberación progresiva, como si el peso que llevaba sobre los hombros comenzara a desvanecerse poco a poco, dejando espacio a una incredulidad que tarda en transformarse en alivio. Durante unos instantes, Luz simplemente se queda inmóvil, intentando asimilar lo que acaba de descubrir, consciente de que esa información no solo cambia una situación legal, sino que redefine completamente la historia que se había construido alrededor de la muerte de su padre. Sin perder tiempo, abandona el instituto con una urgencia que contrasta con la lentitud emocional del momento anterior, impulsada por la necesidad de compartir esa noticia con quien más la necesita. El trayecto hacia la prisión se convierte en un viaje cargado de anticipación, donde cada pensamiento gira en torno a la reacción de Nieves, a la posibilidad de verla finalmente liberada de una culpa que nunca debió cargar. En la cárcel, el ambiente es opresivo, marcado por una rutina que parece diseñada para aplastar cualquier atisbo de esperanza. Nieves, sentada en su celda, mantiene una apariencia de fortaleza que apenas logra ocultar el desgaste emocional que ha sufrido en los últimos días. La incertidumbre ha sido su compañera constante, una sombra que la ha acompañado en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada intento de entender cómo su vida pudo llegar a ese punto. Cuando Luz aparece frente a ella,
la tensión es inmediata. No hacen falta muchas palabras para comprender que algo ha cambiado, que la visita no es una más entre tantas, sino el portador de una verdad que puede romper el ciclo de miedo en el que Nieves ha estado atrapada. El momento en que Luz le comunica el resultado no está marcado por grandes gestos, sino por una emoción contenida que se abre paso lentamente, como si ambas necesitaran tiempo para aceptar que el infierno, tal como lo conocían hasta ese momento, ha llegado a su fin. Nieves escucha en silencio, con la mirada fija en su amiga, procesando cada palabra con una mezcla de incredulidad y alivio que se refleja en la forma en que su respiración se vuelve más profunda, más libre. La idea de que no habrá un proceso judicial por asesinato no solo la libera de una condena inminente, sino que le devuelve algo mucho más importante: la posibilidad de reconstruir su vida sin el peso de una acusación que nunca debió existir. Sin embargo, esa liberación no es completa ni inmediata, porque las cicatrices emocionales que deja una experiencia así no desaparecen con la misma rapidez que las decisiones legales. Mientras tanto, lejos de la cárcel, el mundo sigue avanzando con sus propios conflictos, ajeno en apariencia a la magnitud de lo que acaba de ocurrir. En la colonia, la llegada de una figura externa comienza a alterar el equilibrio de poder de manera sutil pero decisiva. El señor Brossard hace acto de presencia, trayendo consigo no solo propuestas de negocio, sino una visión completamente distinta del futuro de la empresa. Su encuentro con Gabriel se desarrolla en un ambiente cargado de formalidad, donde cada palabra está cuidadosamente medida y cada gesto responde a una estrategia previamente pensada. Para Gabriel, esta reunión representa una oportunidad clave, una forma de consolidar su posición dentro del entramado empresarial y de avanzar en un plan que, aunque no siempre visible, ha ido construyendo con paciencia y precisión. Cuando Brossard le confirma su intención de nombrarlo responsable de los negocios de la empresa en la zona centro de la península, la satisfacción de Gabriel no se manifiesta de forma evidente, pero se percibe en la seguridad con la que recibe la noticia. Este reconocimiento no solo valida su capacidad, sino que le otorga un poder que hasta ahora no había tenido de manera oficial, situándolo en una posición desde la que podrá influir de forma mucho más directa en el destino de la compañía. Sin embargo, esa misma decisión genera inquietud en otros sectores. La reunión posterior entre Brossard y Chloe revela una perspectiva distinta, marcada por una desconfianza que no puede ocultarse del todo. Ella reconoce que su decisión de apostar por los de la reina no estuvo motivada únicamente por razones empresariales, sino también por el deseo de evitar trabajar directamente con Gabriel, cuya forma de actuar le resulta preocupante. Esa advertencia, pronunciada con seriedad, introduce un elemento de tensión que no pasa desapercibido, porque sugiere que incluso dentro del propio sistema que lo respalda, Gabriel no es percibido como una figura completamente fiable. La dualidad entre la confianza que recibe y la desconfianza que genera se convierte así en uno de los ejes más inquietantes de su personaje. Por su parte, en el parque donde horas antes había tenido lugar la conversación entre Begoña y Beatriz, las consecuencias de ese encuentro empiezan a hacerse evidentes. Beatriz, incapaz de ignorar lo que ha escuchado, decide enfrentarse a Gabriel con una determinación que no había mostrado hasta ese momento. El encuentro entre ambos está marcado por una tensión contenida que se intensifica con cada palabra, aunque lo más significativo no es lo que se dice, sino lo que queda implícito en las miradas y en los silencios. Gabriel intenta minimizar la situación, ofreciendo explicaciones que buscan restar importancia a lo ocurrido, pero Beatriz ya no se encuentra en la misma posición de antes. La duda se ha instalado en ella, y con ella ha llegado una claridad que le impide aceptar las respuestas ambiguas que antes habría considerado suficientes. La confrontación no se resuelve de forma concluyente, pero deja una grieta evidente en la relación entre ambos, una grieta que difícilmente podrá cerrarse sin consecuencias. En paralelo, la historia avanza hacia un terreno más íntimo con el encuentro entre Andrés y Valentina, quienes intentan construir un momento de cercanía en medio de un contexto que no deja de interferir en sus emociones. La cita, cuidadosamente planeada, representa para ambos una oportunidad de reconectar, de dejar atrás por un instante el peso de sus respectivas historias. Sin embargo, la lluvia irrumpe de forma inesperada, obligándolos a buscar refugio en la casa grande, donde llegan empapados y en una situación que, lejos de ser incómoda, favorece un acercamiento emocional más profundo. Durante unos instantes, parece que el entorno, las circunstancias y las barreras que los separan desaparecen, permitiéndoles mostrarse tal como son, sin máscaras ni defensas. Pero ese equilibrio es frágil.
Los recuerdos de Valentina, cargados de experiencias pasadas que aún no ha logrado superar, resurgen con fuerza en el momento menos oportuno, interrumpiendo ese acercamiento y devolviéndola a una realidad donde el miedo y la inseguridad siguen teniendo un papel dominante. Andrés, consciente de ello, no insiste, entendiendo que hay heridas que no pueden cerrarse a la fuerza, sino que requieren tiempo y paciencia. Así, lo que podría haber sido un punto de inflexión en su relación se convierte en un reflejo de las limitaciones que aún los condicionan, dejando abierta la posibilidad de un futuro que dependerá no solo de sus sentimientos, sino de su capacidad para enfrentarse a sus propios fantasmas. De este modo, mientras algunas historias encuentran una resolución inesperada, como la de Nieves, otras continúan desarrollándose en un equilibrio inestable, donde cada decisión, cada revelación y cada silencio contribuyen a construir un escenario cada vez más complejo, en el que nada es completamente seguro y todo puede cambiar en cualquier momento. A su vez, cuando la noticia de la autopsia comienza a asentarse lentamente en la conciencia de quienes están directamente implicados, el relato se adentra en una fase más compleja donde las consecuencias emocionales empiezan a manifestarse con una intensidad que nadie puede evitar. La liberación de Nieves no se percibe como un final, sino como el inicio de un proceso mucho más profundo, en el que cada personaje debe enfrentarse a lo que ha hecho, a lo que ha pensado y, sobre todo, a lo que ha dejado de hacer mientras ella permanecía atrapada en una acusación injusta. En la prisión, tras la visita de Luz, el tiempo parece adquirir una cualidad distinta para Nieves, como si cada minuto se volviera más ligero pero, al mismo tiempo, más cargado de significado. La certeza de que no será juzgada por asesinato no elimina de inmediato el peso de los días pasados entre aquellas paredes, donde la incertidumbre se había convertido en su única compañía constante. La libertad que ahora se perfila en el horizonte no es todavía tangible, pero empieza a construir en su interior una sensación desconocida, una mezcla de alivio y vértigo ante la idea de recuperar una vida que ya no será la misma. Mientras tanto, en la colonia, la presencia de Brossard continúa desplegando sus efectos de manera silenciosa pero implacable, alterando los equilibrios de poder que hasta entonces se mantenían, aunque de forma precaria. Gabriel, que ha recibido el respaldo del empresario francés, se mueve ahora con una seguridad distinta, como si cada uno de sus gestos estuviera respaldado por una autoridad que trasciende el ámbito familiar y se instala directamente en el terreno empresarial. Esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean, especialmente para aquellos que, como Chloe, han aprendido a leer más allá de las apariencias. La advertencia que ella ha formulado no es una simple intuición, sino el resultado de observar con detenimiento la forma en que Gabriel toma decisiones, la frialdad con la que calcula cada movimiento y la facilidad con la que desplaza a otros cuando dejan de ser útiles para sus objetivos. En ese sentido, la figura de Gabriel comienza a consolidarse como un eje de tensión que atraviesa todas las tramas, conectando intereses personales y estrategias empresariales en un mismo punto de conflicto. Por su parte, Marta se encuentra en una posición especialmente delicada, atrapada entre la responsabilidad de mantener la estabilidad de la empresa y la necesidad de comprender las decisiones de quienes la rodean. La conversación que mantiene con Andrés acerca de la contratación de Paula introduce un matiz diferente en su percepción de los hechos, obligándola a reconsiderar la postura inicial que había adoptado frente a Tasio. Andrés, con una perspectiva más pausada, le hace ver que detrás de esa decisión puede haber motivaciones que van más allá de la simple imprudencia, sugiriendo que en ocasiones las acciones impulsivas son también una forma de responder a situaciones que no ofrecen alternativas claras. Esta reflexión no elimina el malestar de Marta, pero sí abre en ella un espacio para la empatía, permitiéndole reconocer que, en medio del caos que atraviesan, cada uno está intentando sobrevivir como puede. Esa comprensión se traduce en una decisión que, aunque no resuelve el conflicto, introduce un elemento de conciliación en la situación. Marta acepta que Paula permanezca en la fábrica de manera temporal, hasta que pueda encontrar otra oportunidad laboral, una medida que refleja no solo su capacidad de adaptación, sino también su deseo de evitar que los problemas personales continúen agravando la situación colectiva. Sin embargo, este gesto no logra disipar completamente la tensión que se ha instalado en la familia, ya que las decisiones de mayor peso siguen desarrollándose en un plano donde las emociones tienen cada vez menos espacio frente a la urgencia de actuar. Precisamente en ese contexto, la figura de Damián adquiere un protagonismo determinante, no tanto por la firmeza de sus decisiones como por la complejidad interna que éstas reflejan.
La venta de la industrial no es para él una simple operación económica, sino un acto cargado de significado que pone en juego su identidad, su legado y la relación con su propio hijo. A medida que avanza el día, la presión sobre él aumenta, alimentada por la conciencia de que el tiempo se agota y de que cualquier vacilación puede tener consecuencias irreversibles. En ese estado, cada pensamiento se convierte en un recordatorio de las responsabilidades que ha asumido a lo largo de su vida y de las renuncias que ahora se ve obligado a considerar. Por otro lado, la relación entre Beatriz y Gabriel continúa deteriorándose de manera progresiva, marcada por una desconfianza que ya no puede ocultarse bajo gestos de cortesía o explicaciones ambiguas. La confrontación que tiene lugar entre ambos no se resuelve en términos claros, pero deja al descubierto una incompatibilidad creciente entre la necesidad de transparencia de Beatriz y la tendencia de Gabriel a manejar la información de forma selectiva. En esa dinámica, Beatriz comienza a percibir que lo que antes interpretaba como seguridad o determinación puede ser, en realidad, una forma de control que no está dispuesta a aceptar. La duda que se instaló en ella tras la conversación con Begoña se transforma ahora en una certeza incómoda, una intuición que la empuja a tomar distancia emocional, aunque todavía no tenga claro cómo hacerlo sin alterar por completo su entorno. Al mismo tiempo, en otro plano más íntimo, la experiencia compartida entre Andrés y Valentina sigue dejando una huella que ambos procesan de manera distinta. Para Andrés, el encuentro representa una oportunidad de reconectar con una parte de sí mismo que creía perdida, una posibilidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de experiencias pasadas. Sin embargo, también comprende que ese camino no puede recorrerse en solitario, que requiere una disposición por parte de Valentina que todavía no se ha consolidado. En el caso de ella, el recuerdo de lo ocurrido durante su acercamiento actúa como un detonante de emociones que creía haber superado, devolviéndola a un estado de vulnerabilidad que no está preparada para gestionar plenamente. La lluvia que interrumpió su cita se convierte, de alguna manera, en una metáfora de ese proceso, un elemento externo que revela la fragilidad de un momento que parecía prometedor pero que no logró sostenerse frente al peso del pasado. Mientras tanto, las consecuencias de la decisión de Damián empiezan a proyectarse más allá del ámbito familiar, afectando directamente a la estructura de la empresa y a quienes dependen de ella. La posibilidad de perder el control de la industrial no es solo una cuestión de poder, sino una amenaza concreta para la estabilidad de todos los que trabajan en la colonia, lo que añade una capa adicional de urgencia a cada movimiento que se realiza. En ese escenario, la figura de Gabriel se sitúa en una posición ambigua, beneficiándose de las decisiones que otros toman pero evitando exponerse completamente, lo que le permite mantener un margen de maniobra que resulta especialmente inquietante. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y aprovechar las oportunidades que surgen refuerza la percepción de que su papel en la historia va más allá de lo que se muestra en la superficie. De este modo, el relato avanza hacia un punto en el que las distintas líneas argumentales comienzan a entrelazarse de manera cada vez más evidente, creando una red de relaciones en la que cada acción tiene repercusiones múltiples y donde las decisiones individuales se convierten en factores determinantes para el destino colectivo. Así, lo que inicialmente parecía un conjunto de conflictos aislados se revela como parte de una estructura mucho más compleja, en la que la verdad, el poder y las emociones se mezclan de forma inseparable, preparando el terreno para un desenlace que, inevitablemente, obligará a todos los personajes a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Poco después, cuando las distintas tensiones que se han ido acumulando a lo largo del día alcanzan un punto de madurez emocional difícil de sostener, la historia entra en una fase donde las decisiones dejan de ser hipotéticas y comienzan a tomar forma concreta, obligando a cada personaje a posicionarse de manera definitiva frente a lo que está ocurriendo. En ese contexto, la figura de Damián se sitúa en el centro de un conflicto que ya no puede posponer, atrapado entre el peso de su legado y la urgencia de una realidad que amenaza con desmoronarlo todo. La presión del tiempo se vuelve casi física, como si cada hora que pasa redujera las opciones disponibles hasta dejarlas en una elección imposible de esquivar. La oferta que ha puesto sobre la mesa no es solo una jugada estratégica, sino un movimiento desesperado que busca garantizar la supervivencia de la empresa, aunque el precio a pagar sea demasiado alto incluso para él mismo. En su interior, la contradicción crece sin descanso, porque sabe que salvar la fábrica puede implicar destruir aquello que la hizo valiosa en primer lugar. Mientras tanto, la relación entre padre e hijo continúa deteriorándose en silencio, marcada por una distancia que ya no necesita palabras para hacerse evidente. Tasio,
profundamente herido por la decisión de Damián, se repliega en una actitud contenida que esconde una decepción mucho más profunda de lo que está dispuesto a mostrar. Para él, la venta no es una medida necesaria, sino una renuncia inaceptable, una forma de traicionar no solo el esfuerzo de generaciones, sino también la confianza que alguna vez depositó en su padre. Esa fractura emocional no encuentra un espacio de reconciliación, porque ambos se mueven desde lógicas distintas que no logran converger. Damián intenta justificar su postura desde la responsabilidad y la necesidad de proteger lo que queda, mientras que Tasio la interpreta como una claudicación que borra de un solo gesto todo aquello que les daba identidad. En ese desencuentro, lo que se pierde no es solo una empresa, sino una forma de entender el mundo que ya no puede sostenerse frente a las nuevas circunstancias. Al mismo tiempo, en un plano más discreto pero igualmente significativo, la evolución de Gabriel continúa generando inquietud a su alrededor, especialmente porque su ascenso dentro de la estructura empresarial no parece responder únicamente a méritos visibles, sino a una capacidad de maniobra que pocos comprenden completamente. El respaldo recibido por parte de Brossard le otorga una posición privilegiada, pero también lo expone a un escrutinio mayor por parte de quienes empiezan a percibir que su influencia va más allá de lo que debería ser normal en un entorno como ese. En ese sentido, la tensión acumulada entre él y Beatriz alcanza un punto de no retorno, ya que la desconfianza que se ha instalado en ella no encuentra ya mecanismos para ser contenida. La necesidad de claridad se impone sobre cualquier intento de mantener las apariencias, y lo que antes podía resolverse con explicaciones vagas ahora exige respuestas que Gabriel no está dispuesto a ofrecer en los términos que se le plantean. El enfrentamiento entre ambos, aunque contenido en las formas, revela una ruptura profunda en la percepción que Beatriz tiene de él, obligándola a reconocer que la imagen que había construido no se corresponde con la realidad que comienza a vislumbrar. Esa toma de conciencia no se traduce de inmediato en una decisión concreta, pero sí marca un punto de inflexión que condicionará todas sus acciones futuras, especialmente en un contexto donde cada movimiento puede tener consecuencias imprevisibles. Por su parte, Begoña, que ha sido una de las primeras en identificar el peligro que representa Gabriel, continúa procesando las implicaciones de lo que ha descubierto, consciente de que advertir a los demás no es suficiente si no se traduce en acciones concretas. Su intuición, que en un principio se manifestaba como una sospecha difícil de explicar, se ha convertido ahora en una certeza incómoda que no puede ignorar sin traicionarse a sí misma. Sin embargo, esa claridad no le ofrece una solución inmediata, sino que la coloca en una posición aún más compleja, donde cada decisión implica asumir riesgos personales y emocionales que no está segura de poder gestionar completamente. La conciencia de que Gabriel puede estar actuando con intenciones ocultas la obliga a replantearse no solo su relación con él, sino también el lugar que ocupa dentro de una estructura familiar que parece cada vez más vulnerable. En paralelo, la situación de Nieves, aunque resuelta desde el punto de vista legal, sigue proyectando sus efectos sobre quienes la rodean, especialmente en la forma en que redefine las relaciones entre ellos. La noticia de su exculpación no solo libera una carga emocional enorme, sino que también obliga a todos a enfrentarse a la pregunta de cómo pudieron llegar a dudar de ella en primer lugar, generando un proceso de revisión interna que no todos están preparados para asumir con honestidad. Esa reflexión, aunque silenciosa, atraviesa las distintas tramas como un hilo invisible, conectando decisiones pasadas con consecuencias presentes y futuras. La sensación de haber estado al borde de cometer una injusticia irreparable deja una huella que no se borra fácilmente, y que influirá en la manera en que los personajes se relacionen entre sí a partir de ese momento. Mientras tanto, la relación entre Andrés y Valentina continúa evolucionando en un terreno incierto, donde el deseo de avanzar se enfrenta constantemente a la resistencia de heridas aún abiertas. El acercamiento que experimentaron no desaparece por completo, pero queda suspendido en un estado de espera, condicionado por la necesidad de que Valentina pueda reconciliarse con su propio pasado antes de construir algo nuevo. Andrés, por su parte, asume una postura de comprensión que no es fácil de sostener, ya que implica renunciar a la inmediatez en favor de un proceso más lento y complejo. Su capacidad para aceptar esa situación sin forzarla refleja una madurez que contrasta con el caos que domina otras áreas de su vida, convirtiéndolo en una figura que, aunque no está libre de conflictos, representa una forma distinta de afrontar las dificultades. En este entramado de relaciones cruzadas, donde cada personaje parece avanzar en una dirección diferente pero inevitablemente conectada con las demás,
la historia se aproxima a un punto crítico en el que las decisiones ya no podrán aplazarse. La acumulación de tensiones, secretos y expectativas crea un escenario donde cualquier movimiento puede desencadenar una reacción en cadena, alterando el equilibrio de forma definitiva. Así, lo que se vislumbra en el horizonte no es una resolución simple, sino un desenlace cargado de consecuencias, en el que las elecciones individuales se entrelazarán con el destino colectivo, obligando a todos a enfrentarse no solo a lo que han hecho, sino a lo que están dispuestos a hacer para sostener aquello que aún consideran valioso. Unas horas más tarde, cuando las piezas que han ido moviéndose a lo largo del día empiezan a encajar en una imagen más completa, la historia alcanza su punto más delicado, aquel en el que las decisiones dejan de ser internas y pasan a tener consecuencias visibles que afectan a todos los implicados. La sensación de que algo irreversible está a punto de suceder se vuelve casi palpable, especialmente en torno a la figura de Damián, quien se enfrenta a la culminación de un proceso que lleva tiempo gestándose en silencio. El encuentro con Brossard no es simplemente una negociación más, sino el momento en el que se define el futuro inmediato de la industrial. Damián acude con una propuesta que supera claramente a la de Floral, consciente de que necesita ofrecer algo contundente si quiere asegurar la continuidad de la empresa bajo unas condiciones que, aunque no ideales, le permitan mantener cierto control. La conversación se desarrolla bajo una aparente cordialidad, pero cada gesto, cada pausa y cada mirada reflejan la tensión de lo que está en juego. Cuando Brossard acepta la oferta, la escena no se resuelve con una sensación de victoria, sino con una inquietud creciente que se instala en el interior de Damián. La aceptación viene acompañada de una condición que convierte el acuerdo en una carrera contrarreloj. Dispone únicamente de 2 días para cerrar la venta y reunir el dinero necesario. De lo contrario perderá la perfumera de manera definitiva. Esa limitación temporal introduce un elemento de urgencia que transforma completamente el significado de la decisión tomada. De regreso a la casa grande, Damián carga con el peso de esa nueva realidad, consciente de que ya no se trata de una posibilidad, sino de una obligación que exige actuar con rapidez y determinación. Sin embargo, esa misma urgencia es la que le obliga a enfrentarse de forma más directa con las implicaciones personales de su decisión, especialmente en lo que respecta a su relación con Tasio. La pregunta que comienza a tomar forma en su mente no es tanto si podrá completar la operación, sino qué estará dispuesto a sacrificar para lograrlo, y en ese punto el conflicto adquiere una dimensión mucho más profunda. Porque cerrar el acuerdo implica, inevitablemente, traicionar la confianza de su hijo, algo que hasta ahora había intentado evitar incluso en medio de las tensiones más intensas. Mientras tanto, Tasio, ajeno en ese momento a los detalles concretos del ultimátum, percibe sin embargo el cambio en la actitud de su padre, una determinación que no deja espacio para el diálogo y que refuerza la sensación de estar siendo desplazado de una historia que también le pertenece. La herida que se abrió durante su enfrentamiento anterior no ha comenzado a cicatrizar, y la distancia entre ambos se convierte en un abismo difícil de salvar. En paralelo, la evolución de Gabriel alcanza un punto de consolidación que resulta inquietante precisamente por la aparente normalidad con la que se produce. Su nombramiento como responsable de los negocios en la zona centro no solo refuerza su posición dentro de la empresa, sino que le otorga una legitimidad que complica aún más cualquier intento de cuestionar su papel. Sin embargo, esa misma consolidación se construye sobre una base de desconfianza que no desaparece, especialmente entre quienes han empezado a percibir las contradicciones en su comportamiento. La advertencia de Chloe sigue resonando como un eco que no puede ignorarse, recordando que el poder que Gabriel está acumulando puede tener consecuencias que aún no son completamente visibles. Esa dualidad entre reconocimiento y sospecha se convierte en uno de los elementos más perturbadores de su trayectoria, sugiriendo que su ascenso puede ser tan inestable como rápido. Por su parte, Beatriz continúa enfrentándose a las implicaciones de la conversación que mantuvo con Begoña, ahora reforzadas por su propio enfrentamiento con Gabriel. La desconfianza que se ha instalado en ella no desaparece, sino que se profundiza, obligándola a replantearse su posición en relación con él y con el entorno en el que se mueve. Aunque no toma una decisión inmediata, su percepción ha cambiado de forma irreversible, y ese cambio condicionará su comportamiento en los próximos acontecimientos. En otro plano, la situación de Nieves comienza a transformarse de manera más concreta, ya que la ausencia de pruebas suficientes para acusarla de asesinato abre la puerta a su liberación, marcando el final de un proceso que ha puesto a prueba no solo su fortaleza, sino también la de quienes han estado a su lado.
Sin embargo, esa liberación no implica un retorno automático a la normalidad, ya que las consecuencias emocionales de lo vivido seguirán presentes durante mucho tiempo. La experiencia de haber sido considerada culpable deja una huella difícil de borrar, y la reconstrucción de su vida requerirá un proceso que va más allá de cualquier resolución legal. En ese sentido, el apoyo de Luz adquiere una importancia fundamental, no solo como amiga, sino como testigo de todo lo que ha ocurrido y como vínculo con una realidad que poco a poco deberá recuperar. Al mismo tiempo, la relación entre Andrés y Valentina queda suspendida en un punto de equilibrio inestable, donde el deseo de avanzar convive con la imposibilidad de hacerlo plenamente en ese momento. El acercamiento que experimentaron no desaparece, pero queda condicionado por las heridas que Valentina aún arrastra, estableciendo una dinámica en la que el tiempo se convierte en un factor esencial para cualquier posible evolución. En ese contexto, Andrés adopta una postura de espera que refleja tanto su comprensión como su propia incertidumbre, consciente de que no puede forzar una situación que requiere una maduración emocional que no depende únicamente de él. Esa actitud contrasta con la urgencia que domina otras áreas de su vida, mostrando una faceta más contenida y reflexiva de su carácter. De este modo, todas las líneas argumentales convergen hacia un mismo punto, en el que las decisiones individuales comienzan a entrelazarse de forma inevitable, generando un escenario donde cada acción tendrá consecuencias que se extenderán más allá de lo inmediato. La pregunta que queda en el aire no es solo qué ocurrirá con la venta de la industrial, sino cómo afectará esa decisión a las relaciones que han sostenido, hasta ahora, el equilibrio de la historia. Así, el episodio se cierra con una sensación de inminencia, como si todo estuviera preparado para un desenlace que no permitirá medias tintas, obligando a cada personaje a elegir entre aquello que cree correcto y aquello que considera necesario, en un contexto donde ambas cosas no siempre coinciden y donde el precio de cada decisión puede ser mucho más alto de lo que están dispuestos a admitir.